Hola, buenos días. Hace 2 minutos me preguntaron si era a las 9 hora del este o hora hispana. Creo que la respuesta la tenemos en este instante. Bienvenidos a esta primera sesión hispana. Yo soy Darío López Capera, periodista de Nuestra Voz. También soy copresentador junto a Natacha Bisbal, una de nuestras panelistas del programa Tu Fe al Día, que es un programa original en español del canal diocesano NetTV. Yo les doy la bienvenida al 24th Annual World Communications Day Catholic Media Conference, producido por D6 Media Group para la diócesis de Brooklyn. Este año estamos muy complacidos de poder ofrecer a ustedes la primera sesión hispana, como parte de la agenda previa a la conferencia. En esta sesión llamada Fortaleciendo la Familia Hispana, buscamos abrir un espacio de diálogo frente al mensaje del Santo Papa Francisco para la 49ª Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales y la importancia de la presencia y el liderazgo latino en nuestra diócesis, ya que la mayoría de la población inmigrante en nuestra comunidad es hispana. El padre Tomás del Valle Reyes será el moderador de esta mesa de discusión. El padre Reyes es el fundador de Descubriendo el Siglo XXI y productor y conductor del programa radial La Tertulia. El padre del Valle Reyes nació en Madrid, España, y ha vivido gran parte de su vida aquí, en los Estados Unidos y en las islas del Caribe. Se ha desempeñado como profesor y periodista dentro y fuera de Estados Unidos. Fue galardonado en dos ocasiones por la Asociación de Críticos de Arte de Nueva York, ACE, y por la Asociación Católica de Prensa en Estados Unidos y Canadá. Antes de empezar esta charla, los invito para que ustedes utilicen sus redes sociales, su Twitter, el hashtag es WCDNYC. Cualquier cosa, ahí podemos ir, también es un medio para seguir esta charla. Así que no doy más preámbulos. Padre Tomás, bienvenido, es un placer tenerlo con nosotros esta mañana. Muchas gracias, gracias por aceptarme. Llegamos corriendo con la hora pegada en los zapatos, pero... porque para venir a Brooklyn hay que sacar pasaporte, parece. Pero bien, gracias por invitarme a compartir con ustedes las experiencias de comunicación en esta jornada, que es ya la 40 y pico 49. Que se junta. Las jornadas de... Las comunicaciones siempre han sido, en la Iglesia, la criada fea y la criada que hay que tenerla escondida. Desde la Revolución Francesa hasta ahora. ¿Por qué? Porque muchas veces no nos gusta que nos digan las cosas claras y nos digan la verdad. Y San Juan nos recuerda en su Evangelio: la verdad les hará libres. Toda nuestra fe es una fe de comunicación. Es la comunicación de Dios a través del Hijo que llega a nosotros a través de la Escritura. Y el Evangelio de San Juan nos recuerda: en el principio era la palabra. Y es la palabra en la que tenemos que ir comunicando. Pero estamos hablando de hace 20 siglos que Juan dejó eso por escrito. Y a lo largo de 20 siglos la Iglesia nos ha ido presentando su palabra, la palabra de Dios, la palabra en diversas formas, en lenguaje escrito, en lenguaje no verbal, en lenguaje de todo tipo. Tenemos las catedrales, tenemos las obras de teatro, tenemos las pinturas, tenemos las devociones, las tradiciones populares. En el fondo es la predicación de la palabra. Hasta que llega un momento, siglo XVIII, en que la sociedad se cree más adulta y dice: yo también tengo derecho a predicar la libertad, a vivir la libertad. Y viene toda la Revolución Francesa, que es poner la historia patas arriba, y la Iglesia, en vez de dialogar, como está haciendo ahora, se esconde. Y se esconde y pone la libertad de expresión como un enemigo. Tiene que ser el Concilio Vaticano II el que diga, con 200 años casi de atraso, el que diga: un momento, la libertad es una de las características de los hijos de Dios. Y no tenemos que tenerle miedo a nada. Y por eso viene el primer documento, uno de los primeros documentos del Concilio Vaticano II, que fue, como dicen en mi tierra, ni chicha ni limoná, ni fu ni fa. Pero hubo una primera respuesta de la Iglesia. Luego después va a venir el gran comunicador, que es Juan Pablo II. Yo de Juan Pablo II yo tengo muchas cosas impactantes en comunicaciones, y una de ellas es Juan Pablo II. Si observamos su
pontificado fue un actor de teatro que llegó a papa, pero no dejó de ser actor de teatro. Utilizó el stage que le significaba la Iglesia, que significaba el Vaticano, que significaba los medios, para anunciar la clave del pontificado de Juan Pablo. Fueron las palabras que dijo el día que lo eligieron. No tengan miedo, abran sus corazones a Cristo. Y ahí en adelante se fue desarrollando, se fue abriendo una nueva visión de comunicaciones y ha habido jornadas. Hoy precisamente, cuando estaba celebrando la misa antes de llegar para acá, la primera lectura de hoy es el diálogo que Pablo tiene en el Areópago de Atenas, la plaza pública del mundo, el centro del mundo, o sea, el Nueva York de hace 2000 años, el Areópago de Atenas. Y allí dijo, en él nos movemos, somos y existimos. Juan Pablo II, en su encíclica sobre las misiones, nos recuerda, tenemos unos nuevos areópagos. Y el primero de ellos es el Areópago de las comunicaciones, la plaza pública para anunciar el mensaje del Evangelio. Y ahí entonces ya se van desarrollando. Y Francisco, que es también, no olvidemos que él es jesuita, miembro de la compañía, y sabe la importancia de las comunicaciones. Y su primer programa de trabajo, vamos a llamarle así, ¿qué hizo? Llamó al director de una revista, La Civiltà Católica, en colaboración con 25 revistas, y dio el business plan de su pontificado a través de una revista. Y después el periódico La República, después las ruedas de prensa en los aviones, es la comunicación. Y la gran preocupación de Francisco es la familia. ¿Qué modelo de familia es el que estamos viviendo? ¿Qué modelo de familia es al cual nosotros vamos? Y por eso el discurso, el mensaje que nos ha presentado este año es un mensaje que, si vamos a ver, no tiene mucho que ver con comunicaciones. Quiere presentarnos un modelo de familia. Su preocupación es la familia. Entonces, ahí las comunicaciones, y más las comunicaciones católicas, tienen que enfocarse y dirigirse a ese tema de la familia. Por eso la Jornada Mundial, por eso estamos aquí, pues eso. Nos falta Mario Paredes, que iba a compartir con nosotros, pero tiene otros compromisos con el Cardenal de La Habana y no ha podido venir. Pero teníamos eso, la representación de una familia tradicional, un baby boomer. Mario ya pasa de los 60, así que es un modelo de familia. Un modelo de familia al que traía Luis Alejandro, emigrante que viene y que se enfrenta con su familia, que viene con unos valores, pero la comunicación nos va a presentar otro modelo. Y el modelo de Natasha es una familia, que va proyectando una familia, de alguien que ha nacido aquí, que ha vivido aquí, que ha comido y bebido lo que es los modelos familiares. Darío nos va a hacer de Mario, pero... Suena parecido. Sí, que, al menos Darío y Mario son... Y él es el que nos va a presentar ese modelo de familia que nos trae la palabra de Dios, o sea, el modelo del emigrante que trae y comunica, el modelo de la segunda generación y el modelo de familia que la palabra de Dios nos va a ir presentando y nos va a ir diciendo. Y en eso pues vamos a emplear los 40 minutos, porque ya nos queda una hora. Así que, Luis Alejandro. Gracias, Mario. Buenos días para todos. No, yo no soy Mario. Mario. Tomás. El espíritu de Mario está rondando por acá, hay que llamarlo. Bueno, buenos días para todos. Primero es un gusto de verdad estar en un panel como este, hoy en el Día de las Comunicaciones. Y déjenme comenzar con algo interesante. Hoy es 13 de mayo, el Día de la Virgen de Fátima. Cómo la Virgen también ha utilizado la comunicación y cómo se le manifiesta a tres pastorcitos en un momento clave de la historia, que era todo el proceso de la Guerra Mundial, como para decir siempre estoy con ustedes. Y yo creo que cuando hablamos de comunicación siempre tenemos que ver esa perspectiva, que el Evangelio siempre ha sido la buena nueva, la noticia. ¿Qué mejor descripción de una crónica periodística? Una vez en un foro periodístico decíamos cuál ha sido la mejor crónica que se ha hecho en la historia.
Y muy sencillo, no hay que no leer el Evangelio, el capítulo de la resurrección de Lázaro, y es la mejor crónica porque contada por el protagonista directamente. Entonces nosotros tenemos la perspectiva de que siempre hay comunicación dentro del proceso de evangelización. Totalmente de acuerdo con el padre Tomás. Ahora es que la Iglesia, desde Juan Pablo II, se ha dado cuenta que la comunicación es fundamental para ese proceso. Y la familia. Cuando uno lee el mensaje del Papa Francisco, que es un fenómeno en materia de comunicaciones, se da uno cuenta que precisamente esa parte donde él destaca cómo en el encuentro de María con Isabel, el bebé saltó en el vientre de la alegría, o sea, cómo hay esa comunicación desde un vientre, cómo Dios siempre se ha manifestado y ha enviado siempre su mensaje. Entonces estamos hablando de un proceso de comunicación. A mí me encanta lo que ha pasado, por ejemplo, con la diócesis de Brooklyn, que es un ejemplo a nivel nacional de cómo la Iglesia se ha comprometido en el tema de las comunicaciones. Hace unos años, 20, 25 años, yo ya llevo en este negocio de la televisión más de 30 años, comencé en Colombia, y una vez me llamaron de Univisión y por eso resulté por acá, porque no estaba en mis planes, pero Dios sabe cómo hace sus cosas. Y siempre la Iglesia tenía que estar mendigando en los medios de comunicación a ver dónde la dejaban hablar. Y uno con sus principios católicos tratando de meter ahí los golecitos, como llamamos, para meter la noticia y tratar de que haya algo positivo en las noticias. De hecho, a mí me encanta siempre lo positivo. Desde hace 12 años, como parte de ese proceso inmigrante, tengo un periódico que se llama Hechos Positivos. Cada mes lo hago, lo escribo, para que la gente vea algo que en medio de todo esto está la parte positiva. Pero es tan importante este mensaje de la familia, que cuando yo me reúno con la comunidad hispana en diferentes reuniones, el mensaje siempre es el mismo. Este país nos abrió las puertas como inmigrantes, país de las oportunidades, pero desgraciadamente tiene un hándicap enorme, y es el de la familia. A ustedes como amigos parte el alma ver los viejitos solos caminando, porque ya a sus hijos no les preocupa y solo están pendientes que cumplan determinada edad para poderlos mandar al nursing home y deshacerse del viejo y esperar a que se muera para esperar la herencia. O cuando el papá quiere que el joven rápidamente se vaya a trabajar porque ya está pensando que a los 18 ya es hora de que tome vida y se vaya. Yo tengo un hijo que tiene 32 años, apenas se acaba de casar, y todos en el high school y en la universidad lo trataban como el animal raro. ¿Cómo así que usted vive todavía con sus papás? ¿Cómo así que familia? Y ese es el mensaje clave que yo le digo a la gente. Así como este país nos abrió las puertas, nuestra misión es regalarle ese concepto de familia, ese concepto de amor. Hoy estamos en un mundo donde la tecnología nos está atropellando. Yo comencé a hacer reportería cuando todavía se cortaba la cinta tipo cine. Y todo el proceso en apenas 30 años, hoy estamos ya en todo un mundo donde con internet desde cualquier parte del mundo tú ya estás comunicado. Y da tristeza a veces ver cómo cuando se sientan en la mesa, a veces en familia, cada uno está con su teléfono chequeando el internet y chequeando a ver qué mensaje. Y yo creo que ahí radica el mensaje fundamental del Papa. La familia es la salvación. Hay que recuperar ese concepto de sentarse a la mesa y conversar. La esencia de la comunicación es la conversación. Yo soy personalmente de los que no me gusta mandar mensajes de texto, pero yo prefiero hablar, yo sigo utilizando el teléfono. Y me dicen, pero es que es más económico. Sí, pero el problema no es lo económico, el problema es que tú estás perdiendo la dimensión más grande de un ser humano, que es comunicar. Si nosotros no tomamos esa actitud de la que nos habla hoy el Papa Francisco en su mensaje de las comunicaciones, de ser parte activa, de concebir esa familia, porque eso somos en la Iglesia, una familia. Y por eso nos reunimos en la Eucaristía para compartir, para conversar, para sentarnos a la mesa y hacer lo que hizo Jesús hace más de 2000 años, pero con ese concepto de compartir como comunidad lo que nos pasa. Y es ahí, yo creo que donde nosotros tenemos que ver esa perspectiva. Como periodistas que nos toca trabajar las 24 horas metidos en el tema de la noticia, esa es una de las grandes preocupaciones aquí, cómo se ha perdido el valor de la familia en esta nación. Pero yo creo que podemos trabajar mucho y estamos todavía a tiempo. Y estamos frente a un pontificado que yo creo que, así como está ocurriendo con Cuba, donde acabo de llegar, vale la pena la comparación. Juan Pablo II le enseñó al mundo que conversando
se podían caer los sistemas y se podía romper en ese momento, comenzar a romper el comunismo para darle ese oxígeno que necesitaba la iglesia. Lo que sembró Juan Pablo lo va a recoger ahora el Papa Francisco con el restablecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, algo que no se veía. Y fue un trabajo de la iglesia, como el que hizo Juan Pablo en su segundo con el sistema comunista. Y guardadas las proporciones en materia de comunicación, lo que Juan Pablo hizo, sembrando con sus viajes a través del mundo, esa nueva visión de la iglesia, esa iglesia que va a buscar, esa iglesia que va precisamente a conversar, a compartir, lo vamos a ver ahora cristalizado en el Papa Francisco, que lo ha hecho muy bien. Termino esta parte solo diciendo algo. La gran comunicación. Dios siempre ha hablado. Habló cuando sabemos en el momento del bautizo de Jesús, cuando habló con Moisés, son pocas veces, cuando habló físicamente, pero espiritualmente nos sigue hablando todos los días. Y hoy, el gran mensaje del Papa y el gran mensaje de Jesús es la misericordia. Y desde la misericordia podemos reedificar y fortalecer la familia como un centro de comunicación frente a todos los desafíos del mundo de hoy. Como añadido a lo que habla Luis Alejandro, cuando mataron a Julio César, se tardaron 3 meses en saberse en todo el imperio. Cuando asesinaron al presidente Kennedy, 1 día y medio en saberse en todo el mundo. Cuando intentaron asesinar a Juan Pablo II, precisamente un día como hoy, 13 de mayo, en 35 minutos ya se sabía en todo el mundo. Cuando estalló la Guerra del Golfo, en el momento que estaba estallando, se estaba sabiendo en todo el mundo. Esa es la eficacia de las comunicaciones. Cuando Benedicto renunció, que no se ocurría eso desde hacía 7 u 8 siglos, en el momento que estaba renunciando ya se estaba sabiendo también en todo el mundo. Por eso la eficacia, la luz y la sombra de las comunicaciones. La luz en el sentido de que nos están dando unos modelos. Ahora, como creyentes, ¿qué modelo es el que nosotros estamos proyectando? Tenemos el medio, por eso se llama medio de comunicación, el medio. Pero ¿qué contenido es el que nosotros lo estamos poniendo ese medio? Gracias, Padre Tomás y Luis Alejandro, y a todos ustedes por estar aquí con nosotros esta mañana. Como Padre Tomás nos contó, soy hispana segunda generación. ¿Qué significa segunda generación? Significa que vengo de una familia puertorriqueña. Mi mamá nació allá en la isla y mi papá nació aquí en los Estados Unidos. Y yo pues nací aquí en la ciudad de Nueva York. Y me gusta explicar que he vivido entre 2 mundos, es decir, en un mundo americano y un mundo hispana. Y para mí, siendo hispana de segunda generación, el modelo de la familia es muy interesante porque como puertorriqueños y hispanos, vemos a la Sagrada Familia, a Jesús y María y José como nuestro modelo. Pero también vivo aquí en los Estados Unidos, en la ciudad que nunca duerme, en donde los modales y las costumbres son muy distintas de nuestra gerencia hispana. Y pues para mí, buscando y tratando de encontrar el modelo de la familia, a veces es un choque, porque veo mi experiencia como hispana, de mi familia, de mis raíces, y también veo lo que viven mis amigos y mis coworkers, americanas. Y mis compañeros, muchísimas gracias. Tengo el cerebro bilingüe a veces, disculpa. Esquizofrenia. Y a veces estaba en inglés. Eso forma parte de la segunda generación. Segunda generación. Pero es algo muy interesante y es interesante porque siempre estoy tratando de navegar entre los 2 mundos y encontrar una combinación donde puedo dar todo el honra y toda la gloria a lo que es el católico hispana y también vivir con mis herencias americanas. Y hablando sobre las comunicaciones y la tecnología, como comunicadora, es muy importante que nosotros vemos nuestro papel en la comunidad como algo que levanta al pueblo. Muchas veces escuchamos y vemos diferentes cosas por la televisión y por la radio y por el internet y la obligación de nosotros, como comunicadoras es que tenemos que compartir el mensaje del Evangelio
tenemos que compartir y educar y informar nuestro pueblo. Y esto es exactamente lo que estamos haciendo aquí en la diócesis de Brooklyn por medio de esta conferencia y por medio de esta, la primera sesión hispana, hablando, comunicando, educando a nuestra gente, porque sabemos que vivimos en un mundo que, como dije, es un choque cultural, y para mí, como hispana, New Yorker, como dice, es un reto que encuentro. Y pues siempre estoy buscando a encontrar y aprender mucho más de mi fe, de mi cultura y también del lugar en donde yo vivo. Pero lo esencial es que mi fe, mi profesión también y la cultura en que yo vivo aquí en los Estados Unidos son únicos. Y es una mezcla, decimos en inglés, it's a fusion. Es como una fusión increíble. Y a veces las palabras salen en inglés y a veces salen en español. Pase cuando no debe a veces. Pero es la vida de la segunda generación aquí en los Estados Unidos. Es el ejemplo mío, la experiencia mía. Y uno muy interesante, creo. Así es. Por mi parte, yo sé que estaban esperando a Mario, entonces haré una pequeña introducción mía. Yo soy Darío López Capera, soy comunicador social y periodista colombiano. Llegué a Estados Unidos y específicamente a Nueva York hace 3 años y medio. Y desde ese momento vengo de una familia muy católica, donde con mis padres y una hermana, y coincidió, nunca lo esperé, llegué acá y trabajé en un diario católico, que es Nuestra Voz. Casi desde sus inicios, porque Nuestra Voz nace en septiembre del 2011, yo ingreso al periódico en diciembre. Entonces empecé como reportero, ahora estoy como editor encargado, mientras ya el nuevo editor ya toma su cargo. Y también soy el presentador de deporte los fines de semana en Telemundo. Para mí el tema de la familia es algo muy importante, lo decía el padre del Valle y lo decía Luis Alejandro. Creo que el gran problema ahora es la tecnología. La tecnología nos ha solucionado muchísimas cosas. No más anoche y esta mañana por Twitter, por todo, pudimos enterarnos de toda la tragedia que pasó con el tren de Amtrak. Y gracias al Twitter, gracias al Facebook, gracias a esas nuevas tecnologías, podemos estar enterados, podemos saber qué está pasando. Anoche con esa noticia, ayer en la mañana con el nuevo terremoto en Nepal. Entonces nos mantiene muy cerca, pero a la vez nos mantiene alejados. ¿Por qué nos mantiene alejados? Lo hablábamos con el padre también antes de iniciar la conferencia. Porque nos sentamos en una mesa y cada uno está con su celular, cada uno está con su iPad. Yo recuerdo cuando yo era niño y yo siempre decía, cuando yo tenga mi familia y tenga mis hijos, quiero hacer eso que mis papás hicieron. Mis papás eran personas, obviamente, que tenían que trabajar, pero ellos siempre trataban de estar al mediodía cuando mi hermana y yo llegábamos del colegio para almorzar con nosotros. Y trataban de estar ahí con nosotros y compartían ese momento que es sagrado en una familia, que es la hora del almuerzo o de la cena. Hoy muchas veces vemos a familias que están 4, 5, 6 y cada uno parece un mundo aparte. Mientras yo voy cenando, yo estoy tuiteando, estoy en Facebook, estoy mirando qué hacen mis amigos, estoy mirando el selfie que se tomaron, ay, qué chistoso, los nuevos zapatos, la nueva ropa, en fin. Y creo que eso nos ha alejado bastante. Y creo que no solo nos aleja en el modelo como familia, como también explicaba Luis Alejandro, llega el hijo a 18 años y ya, váyase, llega el padre a más de 60 y vamos a buscarlo donde poner un retiro. Yo duré 10 años de novio con mi actual esposa y casi que en Colombia hay un comercial que es una esponjilla, y tú lo sabes, Luis Alejandro, que se llama Bombril. Y el comercial era un novio que no se quería casar, que quería seguir, como dice Luis Alejandro, viviendo con sus padres, y entonces era el novio Bombril. Esa era una esponjilla de quitar grasa en las ollas. Entonces me decían, usted ya parece un Bombril, más de 35 años y todavía viviendo en la casa. Y sí, vivía muy sabroso en mi casa. Llegó el día en que me casé y a veces cometemos ese error con mi esposa. Nos sentamos en un restaurante y cada uno está con su celular. Entonces creo que eso a veces sucede con las nuevas tecnologías. Nos alejan, pero también si las aprovechamos, eso también va a ayudar para que muchos, digamos, de los problemas que vemos hoy en día con los niños, a veces niños que no están, estamos nosotros en un lugar público y vemos a los niños que no, como que no se comportan bien, o ya ni siquiera niños, adolescentes. Creo que eso también
Pasa porque en ese momento, cuando teníamos que estar en familia, no estábamos centrados en lo que decía papá, mamá, sino que estábamos centrados en lo que decía mi amigo en Twitter, mi amiga en Facebook o lo último que pusieron en Instagram. El mirar para atrás nos llevamos el peligro de convertirnos en estatuas de sal, de tanto mirar para atrás, soñar la familia que tuvimos, pensar que el reto que tenemos ahora es mirar hacia adelante. O sea, ¿qué familia queremos construir? Y a través de qué medios queremos. Ahora llamamos las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías son para nosotros los viejos, porque para los muchachos que están naciendo, no les hablen a un muchacho de una radio, de un aparato de radio o de un 8-track, aquellos 8-track grandes, porque eso, o incluso un floppy. No, hoy en día son ya nuevas tecnologías. Es la tecnología de hoy en día. Entonces, con la tecnología de hoy en día podemos llegar eso, comunicación instantánea. Pero, ¿qué contenido le damos y qué retos tenemos como comunidad? Es muy bonito todo lo que hemos dicho, todos soñamos eso, todos tuvimos la gran suerte de vivir en una familia creyente, en una familia cristiana, y hemos ido creciendo con esos valores. Ahora tenemos doble responsabilidad. La primera responsabilidad es ustedes que están casados o que van a formar familia, cómo construir esa familia. Pero todos, ¿qué medios vamos a utilizar para anunciar ese modelo de familia que nos trae el Evangelio, ese modelo de familia que nos trae la palabra de Dios, que nos trae la Iglesia? ¿Qué medios vamos a usar? O sea, ahora nosotros tenemos un reto muy importante. Primero, se nos acusa a los hispanos de que somos pobres, de que llenamos las iglesias pero dejamos vacías las canastas, pero que no somos capaces. Yo recuerdo, yo vine a Nueva York por 3 meses, de eso hace 26 años, y empezamos un periódico. Cuando fuimos a presentarlo, un grupo de amigos hicimos un periódico. Cuando fuimos a presentarlo a las autoridades eclesiásticas, lo primero que preguntaron fue, ¿quién va a pagar eso? Y lo segundo, dice, es cosa de hispanos, durará 1 mes o 2, porque los hispanos son incapaces de hacer nada que merezca la pena. Y el periódico lo tuvimos 5 años en el aire, vamos a llamarle así. Y después ya nos reconvertimos en la radio, ¿entiendes? O sea, nosotros tenemos una fama de poco organizados, una fama de que venimos solos. También hay que tener en cuenta la composición social nuestra. El irlandés, el italiano, el alemán, que vino en la segunda mitad del siglo XIX, primera mitad del siglo XX, venía la familia entera, con sus líderes, con todo. Y venían con ticket de one way, nunca pensaban en volver. Nosotros hemos venido cada cual por nuestra cuenta, quitando los cubanos que tuvieron que salir los pobres con la situación que todos conocemos, pero los demás, hoy me voy para allá, hoy me vengo para acá, hemos ido viniendo individualmente y siempre con round trip ticket. Nunca volvemos, pero siempre, y entonces siempre se nos ha pensado y no nos damos cuenta de que ese venir, aunque sea ir y venir, deja pozo. La primera evangelización en este país llegó desde el sur. La primera misa que se celebra en 1509, se celebra en la Florida. Viene desde las islas del Caribe, Ponce de León, en San Agustín. O sea, desde el siglo XVI está llegando el Evangelio desde el sur. Por eso no es ninguna casualidad que el Papa quiera entrar por primera vez en Estados Unidos desde el sur, desde Cuba. En un primer momento pensaba haber entrado desde México, desde la frontera donde entran los emigrantes. Pero él dijo, ir a México y no subir a Guadalupe es un insulto. Por eso entra desde Cuba, entra desde el sur. Desde el sur es que viene. Somos lo que llaman en el mundo bíblico los pobres de Israel, los anahuín, los que no tenemos nada, pero estamos construyendo y estamos dando una proyección de futuro. Y a nosotros nos toca la responsabilidad de afianzar el Evangelio, de crear valores de familia, valores evangélicos, desde los medios, pero desde la sociedad. Porque, como recuerda el concilio en el documento, en el discurso que tiene al final del concilio a los jóvenes, le dice que
nos salvaremos o pereceremos con la sociedad que nosotros vayamos construyendo. Y esa sociedad tiene que tener unos valores, y tenemos unos medios, y tenemos una responsabilidad de mantener, de crear, de fortalecer, de apoyar todos los medios, porque en el fondo todos nos estamos beneficiando con esos medios. Lo interesante en este tema de la comunicación y los desafíos que plantea el padre Tomás, yo creo que hasta ahora, y creo que no va a existir, se podrán crear todos los medios que se crean, pero reemplazar el cerebro y reemplazar al reportero va a ser muy difícil. Yo creo que lo interesante es cómo ir adecuando esas circunstancias de los medios a ese mensaje de comunicación. En estos días hice un reportaje interesante a un cura joven que está encargado de las vocaciones en la Arquidiócesis de Nueva York, y cuando me dijeron a mí, es un cura que canta... Rock. No, rap. Rap. Entonces el cura rapero, dice, qué interesante. Y nos fuimos allá al Alto Manhattan, y ese es un típico ejemplo de cómo nosotros tenemos que utilizar los medios de hoy y los desafíos de hoy para eso. Un padre que utiliza algo que cuando la gente lo ve, aparentemente está invitando al mal, es un tipo de música que algunos la califican diabólica, que es una música que no va, y cómo este sacerdote utiliza el lenguaje para incorporarlo a un rap y está enviando el mensaje de la evangelización. Interesante, loco pero interesante. Pero yo creo que dentro de esa locura nos está dando un ejemplo de cómo nosotros tenemos que ser recursivos en el mundo de hoy para poder llevar ese mensaje. Nosotros con el padre Tomás que entendemos muy bien lo que es la comunicación, porque un día como reporteros audaces, nada menos que en un país como Israel donde la seguridad no es un problema, nos metimos exactamente a una casa donde iba a estar el Papa Juan Pablo II, y nosotros felices, 10 minutos antes llegó la Guardia Policía Especial de Israel y nos dijeron, señores, o bajan en un minuto o disparamos. La historia fue bien. Cuando el Papa Juan Pablo II fue a Tierra Santa, tanto Luis Alejandro como un servidor fuimos, él por Telemundo y yo por Fresco. Así. Yo cubría para el diario La Prensa y para un programa de radio que teníamos en RCN Radio acá. Y el último día habíamos quedado, Luis Alejandro y un servidor, uno de los últimos días, en que cuando termináramos las crónicas ir a celebrar misa en el Santo Sepulcro. Y nos fuimos. Y cuando entramos por la puerta de Yafo, entramos, vemos cerrado la entrada del patriarcado, nos acercamos y nos dijeron que el Papa iba a ir. Nosotros de frescos nos fuimos hasta la misma entrada y ahí nos echaron, porque se suponía. Y cuando íbamos a salir, yo llevaba la camisa clerical. Entonces nos acercamos a un sitio donde pensábamos que podíamos acercarnos, la policía nos fue a echar y el dueño de la casa les dijo, no, son nuestros invitados. Y nos invitó a los Alejandro. Dio la casualidad que en esa casa fue donde Pablo VI paró cuando fue y se tomó un café y todavía guardaban la tacita de café que usó Pablo VI. Nos subimos, nos echaron, pudimos transmitir después, no podíamos salir, nos fuimos por los tejados, Luis Alejandro ha muerto de miedo, pero eso es otra historia, y pudimos salir. Pero es la presencia de los medios, la presencia, el estar presente en esa situación y en esa circunstancia histórica. Porque miren, es igual, muchas veces decimos, no sabe lo mismo la comida enlatada que la comida hecha en casa. No sabe lo mismo recibir una noticia por internet o recibir por una noticia por una prensa asociada y demás, que alguien de nuestra comunidad que conoce nuestras sensibilidades, que transmita esa noticia aquí en Brooklyn desde el canal de televisión, bendito sea Dios, en donde sea, que tenga ese sabor. Y eso depende de nosotros, no depende del obispo, que hay que realmente, yo estoy en corral ajeno, pero no depende del obispo. El obispo tendrá muy buena voluntad y demás. Depende de nuestra comunidad que tenga sus medios de comunicación y que tenga los medios de instrucción. Igual que hemos exigido, con gracias a Dios, que en nuestras escuelas se respeten a nuestros niños y demás,
No es cuestión de exigir, es cuestión de ofrecer a la Iglesia unos medios. Tenemos profesionales que son católicos, tenemos un montón de personas que estarían dispuestas a colaborar, vamos a ofrecer. Recuerdo yo siempre, que es un poco la motivación que nos ha llevado en la institución que yo dirijo, Descubriendo el siglo XXI, el pasaje del Evangelio de aquella multitud que había que darles de comer. Jesús les dice, hay que dar de comer, y uno dice, con tanto dinero, se necesitaría para tanta gente tanto dinero. Siempre buscamos la parte económica. Con tanta gente, ¿quién nos ordena? Siempre nos despreocupamos, le tenemos miedo a la organización. Sin embargo, llegó un muchacho que dice, tengo 2 panes y 5 peces. A lo mejor sirve. Y ese fue el que hizo el milagro. Pues un poco en nuestra comunidad tenemos que hacer eso. Tenemos en nuestras manos el futuro de la Iglesia de los Estados Unidos, está en las manos de los hispanos. Y tenemos que aceptar ese reto y ver cómo comunicamos y cómo hacemos posible esos medios, apoyamos y vamos creando una conciencia de comunicadores para poder llevar el mensaje. Yo recordaba esta anécdota antes de que siga Natalia aquí, porque terminamos sentados en una mesa con una familia. Y entonces ahí valoramos el concepto de familia, cómo Dios sabe hacer sus cosas. En medio de la angustia más grande y del problema de seguridad, terminamos con una familia sentados, compartiendo, comunicando con unas personas que eran extrañas, pero que nos atendieron en familia. Entonces yo creo que es clave y fundamental el concepto de familia. Yo lo he dicho siempre. Muchos de ustedes saben, yo tuve un cáncer linfático hace 7 años. De hecho, las cosas curiosas de la vida, escribí Crónicas con Jesús pensando en el tema de la comunicación. Una entrevista virtual con un niño de 12 años en uno de esos viajes que hacemos a Israel permanentemente. Y con ese mismo niño hacemos el recorrido por Tierra Santa, pero desde la perspectiva de Jesús. Una vez decía, uno ha podido entrevistar al Papa, a los presidentes, ¿cómo sería una entrevista con Jesús? Unos años más tarde tuve el cáncer y entonces escribí mi lucha de fe porque sentí la necesidad de comunicar lo que le ocurre a uno como periodista. De hecho, en Telemundo, cuando estaba en el proceso del tratamiento de la quimioterapia, el director de noticias me planteó que hiciéramos un reportaje. Y yo le dije, no, pero un momento, el reportaje sale cuando ya esté sano para dar un testimonio de la misericordia de Dios y no para que manipulemos el dolor de un ser humano que no va a generar nada, sino va a generar lo que podemos transmitir. Porque por eso tenemos que ser amigos siempre de las buenas noticias. Y en ese proceso, la familia es fundamental. Yo puedo decir que la mayor riqueza que tengo es mi familia. Tengo una esposa, tengo 2 hijos, tengo un nieto ahora. Mi hija nos hizo abuelos muy temprano. Pero uno va entendiendo el proceso y el misterio de Dios a través de las cosas que van ocurriendo. Por eso, en la medida en que nosotros estemos preparados para comunicar, va a ser mejor la comunicación. La fe al final del día es que la gente vea lo que uno es para poder creer y para poder compartir, y eso es parte del proceso evangélico. Y ahí es en donde es el reto que tenemos. Estoy de acuerdo con el Padre Tomás. Nuestra pregunta es, ¿cómo en medio de esta avalancha de medios, de redes sociales, donde todo se comunica instantáneamente, cómo podemos mantener nosotros un mensaje del Evangelio, un mensaje para construir familia, un mensaje de paz, de justicia social, y creo que es el desafío? Pues me Una encanta. aclaración. ¿Te hicieron abuelo pronto o es que eres mayor y no quieres decirlo? Las dos. Me encanta, Luis Alejandro, que comentaste que decidiste usar su obligación como comunicador y decidir cuándo iban a hacer esa entrevista, ese reportaje para Telemundo, porque es nuestra obligación usar los medios de comunicación para la nueva evangelización. Como contaste que hay un sacerdote en la arquidiócesis que usa el don de la música, y tenemos en nuestra diócesis también padres que usan la música, hermanas religiosas que usan los artes, y precisamente es nuestra deber de usar los recursos que tenemos para comunicar a nuestro pueblo, para evangelizar, educar. Natacha, ya que tú, y lo iba a comenzar también, lo iba a comentar, Luis Alejandro hablaba del padre rapero. Nosotros en la diócesis tenemos la fortuna de tener al padre salsero. Ajá, sí. Hay que hacer un concierto un día de esto. Hay que hacerlo porque la tenemos. Tenemos la fortuna que el padre está acá. Y está aquí hoy. Ah, Está acá, que es el padre Anthony Rosado. Padre, lo siento. El padre
el padre Anthony Rosado son de esas grandes historias que nos hemos encontrado a través no solo de nuestra voz, sino también de Tu Fe al Día. Y retomando un poco lo que el padre Tomás decía, nosotros en la diócesis tenemos dos medios hispanos, por llamarlo de alguna manera. Tenemos nuestra voz, que es el principal, que es el que creo que la mayoría de ustedes conocen, y si no lo conocen, los invito a que lo conozcan en las parroquias de Brooklyn y Queens. Cada primer fin de semana, valga la cuña, lo van a encontrar ahí. Y tenemos el programa de Tu Fe al Día, que ya tiene 3 temporadas, las 2 primeras las hizo Natacha, en la tercera tuve el placer de ser invitado por ella. Y son medios que nos han ayudado a nosotros no solo a conocer y a mostrar nuestra diócesis, sino también a mostrar que escribir para un periódico católico, que hablar de temas católicos, no son temas aburridos, no son temas que cuando uno de niño le decían vamos a ir a la iglesia, vamos a ir a misa, vamos a algo que tuviera que ver con sacerdotes o religiosas o algo con la iglesia, uno veía como que son media hora, 1 hora de mi tiempo que nunca más voy a recuperar, y no es así. Entonces creo que eso también es parte de nosotros como familia, y voy a trasplantar un poco la familia, no solo papá, mamá, hermanos, hijos, sino a la familia de este trabajo, a la familia en que nos convertimos 4 o 5 personas que estamos al frente, Natasha, Marieta, Israel, yo, que nos convertimos en trabajar para mes a mes mostrar esas historias que no solo ayudan a seguir fortaleciendo nuestra fe, sino que ayudan a mostrar las historias de nuestra diócesis y de las personas que hacen parte de la diócesis, no solo como religiosos, sino como creyentes o como católicos. Nos faltan 3 minutos, ¿no? Sí, Supuestamente. 3 minutos. Y No sé si ustedes saben ustedes- que en radio y en televisión 3 minutos es mucho tiempo. Así Pero que, lo importante es cómo multiplicamos el tiempo. Pasa como en un reportaje, cuando uno tiene 1:20. Lo importante es condensar en 1:20 lo que uno quiere dar, y eso es parte de... eso es parte de lo del que me toca, desafío. de lo que me toca a mí, ¿verdad? Ajá. Bien, lamentablemente el tiempo es corto. Hubiéramos deseado que ustedes participaran también, que nos dieran su opinión. Es más, no... Si hay algunas preguntas, lo pueden hacer ahora, en nuestros 3 minutos que faltan. Hablen ahora o callen para siempre. Antes que nada, mi nombre es Pedro R. Alberto, yo soy el presidente de Radio María Nueva York y la costa este de los Estados Unidos. Pero hay algo que a mí me preocupa grandemente, y es el hecho de que cuando la familia viene aquí a los Estados Unidos, muchas veces a los padres les da flojera. Y entonces los niños, por eso es que usted ve niños ya de 5 años que dominan a los padres y hacen lo que quieran. Entonces los padres muchas veces, por temor a ciertas cosas que se ven en este país que en los nuestros no se ven, tienden a ser flojos. Lo otro que me preocupa grandemente, y lo digo con todo el corazón, es el asunto de la televisión, que a veces envuelve mucho con programas que realmente no son favorables a la familia. Y eso va en detrimento de la misma familia. La sociedad, el sistema y también y cuando me refiero a los medios de comunicación, específicamente me voy a las de radio y televisión, y es que están cargadas, muy cargadas de novelas que realmente no llevan a nada, que realmente encierran en un círculo y las familias se van envolviendo, y usted lo ve que se sientan y se quedan como pescado en tarima, con los ojos abiertos, la boca abierta, pero ni oyen ni hablan. Y eso trae un problema. Esos son 2 problemas muy serios que nosotros, como padres de familia, tenemos que saber identificar qué nos conviene, qué hay de bueno y qué hay que no es tan bueno, que nos hace daño a nosotros mismos y a nuestra familia. Sí, pero recordemos una cosa muy importante. Nosotros no somos los dueños de los medios de comunicación. O sea, el canal 47, por el caso que están ellos aquí, tienen que programar para toda una población, católica, protestante, judía, lo que sea. Entonces van, ¿qué es lo que programan? Lo que da rating. ¿Y qué es lo que va a dar rating? Lo que va a vender, lo que va a dar el dinero, ¿entienden? Entonces, el esfuerzo es, primero, de educarnos nosotros personalmente, para poder educar a las personas que están bajo nuestro... Y tercero,
después de esa educación, tratar de buscar los medios alternativos. O sea, el Telemundo, NBC o CBS, tienen su política. Muy bien, ellos van a hacer dinero, tienen los medios de comunicación para hacer dinero. Pero nosotros tenemos que tener nuestros... Y hay un montón de medios que desaprovechamos. Por ejemplo, ¿ustedes han pensado en las hojas parroquiales? El valor tan grande que tienen como medio de comunicación. Porque las hojas parroquiales, por ejemplo, las usamos para poner las intenciones de las misas, los avisos medio zanganitos que muchas veces ponemos en las parroquias y para de contar. Y una reflexión tomada de un librito o tomada de la fiesta del día que nadie la lee y nadie le hace caso. Pero sin embargo, de la misma forma que en las parroquias tenemos el comité de liturgia, el comité de catequesis, ¿por qué no tener el comité de comunicaciones? Que se encargue precisamente de ese boletín parroquial. Ese por decir un ejemplo. Ese comité de comunicaciones, cuando llega el periódico, bienaventurados ustedes que tienen un periódico, aunque sea mensual, que se encargue... tienen plata para un periódico. Y que tienen plata para un periódico, para un canal de televisión y para invitarnos a un hotel. Pero es el esfuerzo. No pidamos, hagamos. Hagamos. O sea, no es decir, es que la diócesis, es que el párroco, es que... No, hagamos. Creo que... Perdón, padre, un segundito, un comentario breve con el saludo a nuestro colega. Es que ahí es en donde está en juego el papel de la familia. Exacto. Porque precisamente dentro de la familia tenemos que blindarnos frente a toda esa avalancha de medios que es como el mal que quiere acabar con el bien. Y en la medida en que nosotros podemos fortalecer la familia, estamos preparando a los hijos, preparando a todos frente a ese desafío que implica. Lo que pasa con las familias hispanas, que enfrentan el drama de que ya no le puede decir nada al niño porque el niño se queja en la escuela y entonces lo van a llevar a la policía. Es ahí en donde tenemos que educar a nuestros padres para que entiendan cómo desde la casa están preparando a su hijo para enfrentarse a ese mundo que viene y la avalancha a los medios. Por eso es tan importante que nosotros, los católicos, tengamos medios de comunicación. Yo aplaudo lo que han hecho aquí en la diócesis de Brooklyn, que ya tienen sus propios medios, para que la gente tenga la posibilidad de optar y no tenga que estar limitado a 2 o 3 o 4 canales solamente. Y un comentario, perdón. Muy rápida, es que si tienen la oportunidad en su programa, tenemos el mensaje de Santo Padre sobre el Día Mundial de las Comunicaciones, en inglés y también en español. Y el Santo Padre nos comenta que es en la familia donde empezamos y aprende y enseña cómo comunicar. Y él nos cuenta que es una comunidad comunicante. Y cuando tienes un poco de tiempo, si puedes revisar el mensaje, porque da ejemplos claves en cómo podemos compartir esos retos de la familia. Yo no estoy de acuerdo que la familia sea floja. Nuestras familias llegan aquí y encuentran un ambiente totalmente diferente al que estamos acostumbrados. Y allí tenemos nosotros la responsabilidad de ayudar a esas familias en cómo adaptarse o aprender qué es lo que es el ambiente de acá, de este país. Y otra cosa, como decía el padre, utilizar lo que tenemos o lo que hay para enseñar. Yo doy catecismo, yo enseño a niños de adolescentes y yo le pregunto qué novela están viendo y nosotros analizamos las situaciones de la novela. ¿Ve? Y entonces así van aprendiendo porque eso lo tienen. Entonces, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué van a aprender de allí? ¿No? Yo creo que nosotros tenemos que ver la familia de diferentes ángulos, ¿no? Y cuáles son las necesidades para poder ayudarles. Tenemos varios retos. Una cosa es el reto de la familia que está empezando, de los niños, de los adolescentes y demás. Otro es el reto de la familia rota, en el sentido de que una parte está en nuestros países, otra parte está aquí. Otro reto es el de cómo atendemos a los ancianos. ¿Cómo atendemos a los presos? Yo se lo digo porque yo voy los fines de semana de voluntario a la cárcel y ya uno sale, no digo escandalizado, pero sigue uno, ¿cómo a poder atender a esta pobre gente? O sea, hablar de la familia, maravilloso, esa es la primera fuerza. Pero dentro de la familia, ¿qué etapa de la familia? ¿El adolescente o ya una familia que está en la tercera edad, que está solo, que están jubilados, que viven eso pues de su chequecito de seguro? Pero
esos tienen también una riqueza grande, que hay que aportarles y que hay que ayudarles. Creo que por atrás quería... Señor. Sí. La señora. Buenos días. Mi nombre es Josefa Castro y soy directora de proyectos de la comunidad en Caridades Católica. Bueno, como hace, creo que 7 años atrás, salió un artículo en el New York Times que decía que latinos, especialmente los mexicanos, estaban pues bien atrás en la educación. Y nosotros creamos un pequeño programa que tenemos en Astoria, en el centro de la comunidad de Astoria, de Caridades Católica, especialmente por Monseñor Ogle, el pastor de Nuestra Señora de Monte Carmelo, porque él fue que pues me trajo a atención este artículo y por eso se creó este pequeño programa. Exactamente lo que estamos aquí tratando, cómo podemos fortalecer nuestras familias hispanas. Y yo lo que tengo un mensaje es que las familias hispanas, nosotros como familias hispanas somos guerreros, porque solamente para venir a este país hay que ser líder, porque no creo que tengamos, es que son tantas barreras que tenemos que superar, ¿verdad? Para realmente llegar, como decir, pues a ser parte de esta sociedad americana. Y una de las cosas, como dijo Padre Tomás, es la comunicación. La comunicación efectiva, eso es lo que nosotros estamos haciendo con nuestras familias. Cómo comunicarse con estos jóvenes que están también enfrentando diferentes barreras en esta sociedad, ¿verdad? Porque yo como trabajadora social clínica veo y escucho de ellos que dicen, bueno, pero ¿qué soy yo? ¿Mexicano o americano? ¿Ecuatoriano o americano? You know, a veces la identidad es un poquito difícil, y entonces nosotros como yo, trabajadora social, tengo que ayudarlos pues con este pequeño asuntico que tienen en ellos. Pero de nuevo, la comunicación es un factor muy importante que nosotros todos creo que podemos aportar un poquito a las personas que están alrededor de nosotros, ¿verdad? Como ustedes, el medio de comunicación, como yo, trabajadora social, o como otras personas que pueden ayudar a nuestra familia hispana a fortalecer y apoyar, porque realmente yo siempre digo que Caridades Católica no lo puede hacer todo. Nosotros podemos poner un poquito de arena, un granito, pero necesitamos la ayuda de todos, la colaboración de todas las personas que viven alrededor, por ejemplo en Astoria. Y una de las cosas que les digo es que sí, nuestros padres están entendiendo que la comunicación es tan importante, y ahorita mismo tenemos 3 niños, que se ganaron una beca a la High School Monseñor McClency en Queens, y estoy bien orgullosa de ellos porque fueron unos niños que entraron al programa y entraron casi con 70, 60 de porcentaje de sus grados, y ahorita tenemos un porcentaje de 100% casi. Entonces, de verdad que toda esta familia que nosotros estamos ayudando merecen un gran aplauso de ustedes, porque ya les digo, nuestras familias son guerreras y son líderes, solamente de estar aquí. Gracias. Padre, perdón, es que al final del día, en la conversación, en el diálogo, en sentarse uno con el joven, en sentarse uno con la gente en la calle, con una actitud, y rápidamente, ahora que hablas de artículos, yo no sé si ustedes tienen la oportunidad de leer, yo venía de Israel, el artículo del domingo de resurrección del New York Times, que para mí es formidable porque nos resume lo que está haciendo el Papa Francisco. Lo titulaban, ¿por qué los evangélicos tienen que amar a Francisco? Porque en un mundo como el de hoy, uno oye a un pastor evangélico y solo está hablando de condenación y de castigo. Y uno oye a un papa que está hablando de misericordia y de perdón, de abrirse. Y para que el New York Times, con todo el respeto que ustedes saben que hay detrás de cada editorial del New York Times, le haya dedicado un comentario positivo al Papa Francisco y a su manera de estar haciendo el pontificado, a ese mensaje de misericordia, yo creo que nos está recordando cómo Jesús también, ese era su estilo cuando se sentaba con la gente, ven y sígueme, pero es algo que tenemos que aprovechar y forma parte de la comunicación de la que estamos hablando en este mensaje. Por ahí atrás. Buenos días, mi nombre es Luis Rivera, soy el director de catequesis de formación de la fe de Nuestra Señora de Perpetuo Socorro en South Ozone Park, y trabajé con el señor Rudy Vargas, que conoces, Northeast Hispanic Catholic Center. Lamentablemente creo que estamos dando vuelta alrededor
y no estamos poniendo el dedo encima del punto. Tenemos que hacer catequesis, pero tiene que ser un tipo de catequesis a nivel familiar. Porque es verdad, hay algo se pierde algo de identidad cuando llega la gente aquí. Una identidad muy nuestra. Y hay algunas familias que sí mantienen una identidad. Y yo soy segunda generación puertorriqueña. Yay. Pero me mantuvieron con la música típica y una identidad muy puertorriqueña y me siento muy bien puertorriqueño. Y por eso quedaron en el Spanglish, por la Sí. misma necesidad de comunicación. A veces con los jóvenes hablo Spanglish para que me entiendan. Pero creo que el enfoque debe ser una catequesis completa, no solamente al niño. Tenemos que traer también a los papás, porque los papás están enfrentando una situación increíble. En los tiempos que yo me educaba, y no hace tantos años atrás, mi mamá estaba en casa. Hoy día no es La mamá no está en casa. lo obvio, o sea, estamos con ambos padres fuera de la casa, no hay nadie que No hay cuide a los niños, muchas veces un niño mayor que cuide a los demás hermanitos. Eso es un dilema. ¿Cómo vamos a enfrentar esta nueva situación latina? Y no puede ser solamente con un medio, tiene que ser todo un programa parroquial, tiene que ser en diferentes frentes, porque siempre se van a caer por donde no hay cubierta. Y lamentablemente estamos hablando de la próxima generación, estamos hablando de los niños que siempre son los olvidados. Hay muchísimos programas de educación, como uno de ellos es el programa de madrinas. Pues, ¿por qué no avanzamos eso en diferentes escuelas parroquiales? El problema es mucho más profundo y no tenemos el tiempo. El problema es que la comunidad hispana viene de un modelo de iglesia y se encuentra con otro modelo de iglesia. La comunidad hispana viene de un modelo de iglesia de patronato y se encuentra con un modelo de iglesia de corporación. Es el patronato, durante 5 siglos, 4 siglos, la iglesia ha sido mantenida por la corona y era una gran familia. Y hablaban el mismo idioma. Y vienen a un mundo en que para poder sobrevivir la iglesia tuvo que tomar en el siglo XIX el modelo corporativo. Es la corporación, Iglesia Católica Apostólica Romana, Diócesis de Brooklyn, sucursales, parroquia 1, parroquia 2. Entonces, en ese mundo hay que ver cómo defiendo la fe, porque era un momento de defensa de la fe, contra enemigos de fuera. Ahora, pero todo eso ha venido abajo, ya todo eso no funciona. Entonces, como usted dice, hay que replantear una eclesiología nueva. Hay que replantear la eclesiología que nos presenta el Vaticano II y que Francisco nos está diciendo muy claro. Estamos ante unos problemas y la Iglesia está en una situación como el hospital de campaña en medio de la pelea. Cuando uno está en medio de la pelea, no van a tomarle el colesterol, el azúcar, hay que curarle la herida. Entonces, hay que remediar lo que tenemos y proyectar. Al fin y al cabo, el Concilio de Trento nos presentó un modelo de iglesia, y se fue hace 5 siglos, que es el que todavía algunos están añorando, y el Vaticano II fue hace 50 años. O sea, una iglesia que es luz de las gentes, pueblo que camina, que escucha la palabra, que celebra su fe y que no es ajena a las alegrías, como dice la Constitución sobre la Iglesia en el mundo actual. Las alegrías y las esperanzas, las penas y las tristezas de la humanidad tienen que ser las alegrías y las esperanzas, las penas y las tristezas de los creyentes en Cristo. Y nada humano le debe de ser ajeno al creyente. Entonces, desde esa eclesiología cabe lo que usted está diciendo perfectamente. No basta el niño, que hay que cuidarlo. No basta el adolescente, que hay que cuidarlo. Es todo el conjunto, todo el pueblo de Dios. Pero ese es el reto que nosotros hemos recibido y que tenemos que ir. Pero sin olvidar una cosa muy importante. El futuro de la Iglesia en este país está en nuestras manos. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Odette Bisonó, soy la directora del programa de Corazón Puro, Ministerio de Castidad. ¿Qué representa para ustedes el reto de las madres solteras que están tratando en este país de luchar por sus hijos? ¿Cuál es la consideración de ellas en todo esto? En primer lugar, a mí personalmente me merecen el mayor respeto, porque
Todos somos humanos, todos tenemos debilidades, podemos caer en un determinado momento, y ellas han visto en la alternativa de o abortar, acabar con esa vida y aquí no ha pasado nada, o decir, tengo la valentía de seguir adelante y de apoyarla, porque ha preferido entre errores cometemos todos. Y ella supuestamente en la familia tiene unas regulaciones, y el bebé nace en una... No olvidemos la definición que nos da el Concilio Vaticano II sobre la familia, una comunidad de amor abierta a la vida. Entonces, en esa comunidad de amor, pues bueno, puede haber un error. Entonces, hay dos alternativas. O acabar con el error, que me cuesta $300, o dar la cara y seguir adelante. En el caso personal, perdona, me toca de fondo porque yo tuve que experimentarlo con mi hija. Embarazo a los 16 años. Y fue cuando entendí por qué nosotros en nuestros países nos crían con una cultura del qué dirán, de la sociedad. Qué pecado, miren, unas personas que hablan de Jesús, un tipo que se la pasa hablando por los medios de comunicación del evangelio, de la responsabilidad, y con una hija embarazada a los 16 años. Y pasaron muchas cosas, pero al final del día, Dios sabe cómo utiliza sus cosas. Primero que todo, valorar que mi hija tuvo la decisión de tener un hijo, lo hubiera podido abortar, eran los $300 que le ofrecieron también a ella en su momento. Tuvo la valentía de tomarlo. Hoy en día ese niño lo es todo para mí, pero además de eso, pensando en esa misma situación, fíjese, yo desde hace 30 años construimos un amparo de niños en Tunja, donde yo nací. Y a raíz un poco de esta experiencia y de lo que pasa en nuestros países, ¿qué pasa con una madre soltera? En Colombia, por ejemplo, sin ir tan lejos, en el campo, en Boyacá, las botan de las casas. Son mujeres que quedan enfrentándose a un desafío enorme. ¿Qué acabamos de hacer en el amparo de niños? Ya construimos un pabellón para madres solteras, para ir enseñando a la sociedad que deben tener un lugar, que deben tener una responsabilidad, y claro, a través de los medios también fomentar eso. El hecho de que una niña quede embarazada no es sencillamente condenar, sino más bien, así como decía Jesús, quien se sienta libre de pecado tire la primera piedra, y es la misericordia de la que estamos hablando hoy, y es lo que tenemos que hacer nosotros. Perdón, para María. mí representan toda la admiración, y a veces no es un error. Una familia que no alcanza ni siquiera a llegar a hacerlo porque hubo problemas entre estas dos personas y esta mujer tiene que afrontar solo su embarazo, y lo estoy viendo ahora de cerca con una gran amiga que le pasó exactamente eso. Y lo admirable es que yo siempre he tenido una consigna, y es que siempre hemos hablado que los hombres somos el sexo fuerte. Eso es la mentira más grande que hay. El sexo fuerte son ustedes, las mujeres. Y eso, nosotros somos fuertes para levantar cosas y de pronto levantar peso y esas cosas, pero la base de una familia siempre va a ser la madre. Siempre lo va a hacer, y creo que en ese caso por eso las madres solteras merecen toda mi admiración, no solo porque son la única base que va a tener esa criatura, ese niño o esa niña, sino porque tienen que hacer el frente tanto económico como el educativo. Y creo que hoy en día las mujeres trabajadoras tienen toda la capacidad para lograr sacar esa familia ellas solas. Yo creo que para mí las madres solteras son héroes, they are the rock stars de nuestra comunidad, y es la comunidad de la familia nuclear, like your nuclear family, y la comunidad de la familia alrededor de nosotros que apoya a nuestras madres solteras a seguir adelante y ayudarlos en todas sus decisiones y cómo mantener y ayudarle a crecer a su familia. Y lo que la iglesia está haciendo es que, especialmente con la reunión que viene en septiembre sobre la Jornada Mundial de las Familias, es que la iglesia y el Papa Francisco se da cuenta que la familia se cambió. A veces no son una madre y un padre, a veces son una mamá y a veces es un padre, o a veces son una familia de pareja del mismo sexo. ¿Y cómo podemos ayudarle y apoyarla a esa familia siendo cristianos y evangelizando a nuestra fe? Se merecen todo el honor y todo el apoyo de nuestra comunidad. Y, like I said, they're rock stars. It's my bilingual brain again. Una pregunta sería la última, porque creo que estamos cortos de Nos tiempo. hemos pasado un poco. Sí. O sea, Aprovechar el bien editor... tiempo. Llama aprovechar bien el tiempo. Nosotros venimos de Radio María Nueva York, estamos en toda la costa este de Estados Unidos.
Ahora nosotros quisiéramos saber, ya que ustedes están en el medio televisivo, cómo podemos unirnos de una forma u otra, ya sea de que ustedes vengan un día con nosotros a participar con la radio, pues tenemos una gran audiencia, y cómo nosotros también podemos llegar al presidente, nuestro sacerdote, que por el motivo de tráfico no está aquí, ¿verdad? Giovanni, nuestro coordinador. Y bueno, a ver cómo podemos asociarnos, porque tenemos tantas cosas interesantes, psicólogos que vienen a darnos su tiempo, problemas de migración, una gama tan grande tenemos de tantas herramientas y queremos llegar más. Y ya que la diócesis de Brooklyn y Queens, gracias a Dios, mi diócesis, ¿verdad? Aunque estamos en la arquidiócesis, pero me siento muy contento de esa manera, quizá oyéndolo a ustedes, que me ha motivado a ver cómo podemos entrelazarnos o ponernos de acuerdo a ver cómo hacemos eso. ¿Es posible? Claro. Y el padre también, no sé si sabía que está Radio María Nueva York aquí. Sí, yo lo sé. Sí, No, yo conozco muy bien la historia de Radio María. Y el de padre hace tiene un más de programa muy 20 bueno. años. El padre tiene un programa muy bueno, valga el comercial, porque lo escucho a veces en las 9:30 los jueves por la noche, cuando voy del canal hacia la casa. Pero es interesante cómo nosotros podemos unirnos realmente para poder consolidar eso. Claro, eso hay que hacerlo con tiempo, con dedicación y realmente para que se pueda llegar. Es tan importante la mujer en la iglesia, ya como para hacer una acotación a lo que decía Darío. ¿Quién fue la persona que tuvo aquí la idea en Estados Unidos de por fin tener un medio de comunicación? La Madre Angélica. No fue ningún obispo ni ningún sacerdote, fue una religiosa casi que de clausura. Que se le ocurrió que la comunicación era lo que iba a servirle a la iglesia, y miren lo que IWTN hoy. El canal católico más grande del mundo. Más grande del mundo, y fue una religiosa prácticamente de clausura. Qué paradoja, pero además qué mensaje. Como el papel que la mujer ha jugado en la iglesia, en eso estoy totalmente de acuerdo con el Papa. Yo creo que no estamos lejos que tengamos una mujer cardenal o que una mujer esté al frente de un cargo administrativo en la iglesia. Si es que la mujer es la que ha mantenido esto. Es que el 50% de las iglesias son mujeres. La primera un negocio que el 50% son mujeres, hay que atenderlo. La primera que anunció la resurrección de Jesús fue una mujer, fue la primera persona que se le apareció. Las que mantuvieron el cristianismo al comienzo fueron las mujeres. Entonces, ¿por qué han estado tan relegadas? En eso estamos muy de acuerdo con el Papa. Y para el hermano de Radio María, está en el lugar más adecuado para conocer las demás personas de la diócesis, de los medios de comunicación, porque estamos aquí para trabajar juntos como comunicadores para nuestra gente, para nuestro pueblo. Bienvenidos. Y el día que quieran, mire, para que salga algo productivo aquí, un sábado en la mañana, ¿qué tal un programa o una tertulia? Yo aporto mi tiempo. Tenemos un teléfono, el padre Tomás yo creo que le interesa también. Yo el sábado estoy en la cárcel. No, pues, habla por el celular desde la cárcel y nos cuenta la crónica. Los sábados, esa es otra de las cosas, no es el momento, pero el abandono tan terrible que tienen los presos en nuestra ciudad, y sobre todo los hispanos, y sobre todo los católicos. Cuando yo voy voluntario los sábados a una cárcel, cuando fui a llenar mis papeles, me preguntaron, denominación, Roman Catholic. ¿Cómo? Católico, sacerdote católico. ¿Estás seguro? Aquí no vienen sacerdotes católicos. O sea, en estos momentos, en el área de Nueva York, hay a tiempo parcial, porque la ciudad no les permite a tiempo completo, un sacerdote hispano y un diácono hispano. Todo lo demás vamos voluntarios. No hay, y el 40% de los presos son hispanos, y de ese 40%, el 90% son católicos. Y hablar de derechos humanos, esos son cuentos chinos cuando se hablan con los presos. Y luego el peligro, cuando hablamos muchas veces de que los católicos están yendo a los protestantes, como decía el cardenal Óscar Rodríguez, católico ignorante, seguro protestante. No se están yendo tanto en las cárceles, se están yendo al Islam radical. Está habiendo conversiones, no en masa, pero casi, de hispanos católicos que se están yendo al Islam radical. Los mismos carceleros le tienen miedo a los musulmanes. Y ese es el reto, porque cuando salen a la calle, recuerden el problema que hubo hace unos meses en París, aquellos dos que asesinaron a los de las caricaturas. ¿Dónde se habían vuelto radicales?
en la cárcel. Muchos de los que salen de la cárcel radicales, musulmanes. Y ese es otro de los retos que los medios de comunicación tenemos, cómo atender a esa población. Algo para nuestro colega de Radio María, y no solo para él, sino para todos acá como instituciones, siempre nuestra voz, Tu Fe al Día y los medios hispanos que tenemos en la diócesis de Brooklyn, siempre están abiertos no solo a hacer nuevas, digamos, sociedades, si la queremos llamar de alguna manera, sino también abiertos a nuevos temas o a todo lo que ustedes necesiten, porque somos eso finalmente. El periódico de la diócesis, es decir, el periódico de todos ustedes, de todos nosotros, donde no solo mostramos las historias lo que tenemos nosotros como diócesis, sino lo que tiene nuestra comunidad también para mostrar, o nuestras instituciones. Bien, se acabó. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.